¿Existen investigaciones sobre la posibilidad de implantar una emoción o una gestión de emociones en la inteligencia artificial? Bueno, eso es otro campo diferente, pero efectivamente, el ser humano por naturaleza, mucho antes, Aristóteles dijo que el ser humano era un animal social, pero en realidad, por social, él quería decir político. Pero volviendo a Darwin, él demostró en un artículo clave de la teoría de la evolución que el ser humano es un animal emocional. De hecho, el ser humano es un animal socioafectivo. Eso está en nuestra construcción biológica. Tras todos estos años de evolución, somos animales para los cuales las emociones y conductas sociales son clave. Al crear los primeros sistemas de inteligencia artificial, era difícil generar emociones, por lo que se dejó de lado y resultaron sistemas bastante fríos. De hecho, los primeros robots que se representaban no tenían emociones. Típicamente el robot era frío, no tenía emociones. Y eso es simplemente porque los informáticos de esa época no sabían cómo hacer eso. Primero hacíamos cosas funcionales, luego cosas que también transmitieran emociones, y poco a poco los investigadores de la disciplina se dijeron, pero es una verdadera lástima, porque para el ser humano necesitamos ese componente socioafectivo. Y a finales de los 90, la investigadora Rosalina Picard escribió el libro Affective Computing sobre informática afectiva. Ella dijo, sería realmente bueno si pudiéramos desarrollar mecanismos para percibir las emociones de las personas, para razonar teniendo en cuenta esas emociones y para expresar también comportamientos emocionales a cambio. Así que si le dices al chatbot, estoy triste porque perdí a mi abuela esta mañana, no debe responder con tu número de seguro social. Entonces hay que decir, bueno, lo siento mucho por usted. Y ves este ciclo que considera y expresa emociones, aunque sean falsas. Sigue siendo una simulación. Cuando la máquina dice, lo siento por usted, no lo siente realmente, solo genera textos que nos parecen empáticos. Esa empatía que recibimos nos resulta agradable y permite interactuar bien con el sistema. Entonces, desde finales de los años 90, principios de los años 2000, los investigadores en informática afectiva han desarrollado herramientas para que los sistemas consideren más la dimensión socioafectiva. Así pues, hoy en día estamos empezando a tener chatbots capaces de expresarse verbalmente, pero también de forma no verbal, con una representación física de emociones que se asemejan a las de un ser humano. Entonces aquí la idea no es tanto permitir que una máquina sienta emociones, sino hacer que la máquina imite nuestras emociones, lo que nos permite estar en sincronía en eso. Tienes que tener en cuenta que la máquina no siente emociones, no tiene miedo, tristeza ni alegría. Es importante tenerlo claro. Esas son típicamente cosas humanas que están conectadas a nuestros cuerpos. De hecho, cuando estamos felices, no se trata de un fenómeno computacional como ocurre con una computadora. Analizamos la situación, reflexionamos sobre ella y entonces decidimos que íbamos a estar alegres. Y después reímos, es al revés como sucede, la situación ocurre, todo nuestro cuerpo se conmueve, reaccionamos con nuestro cuerpo y después decimos que estamos alegres, eso viene en un segundo momento, así que obviamente con la máquina no se puede hacer eso, como no tiene cuerpo no reacciona, solo procesa las entradas, calcula y responde, de acuerdo, alegría, expresemos alegría. Pero funciona porque nosotros, los seres humanos, estamos listos para recibir esa ilusión de emoción, así que estamos dispuestos a aceptar esa expresión, diciendo, es como si la máquina estuviera alegre, fuera empática, estuviera triste, tuviera miedo. Recibiremos eso y reaccionaremos a ello con nuestra personalidad y comportamientos sociales y afectivos. Entonces, la máquina no siente emociones, pero es capaz de simularlas muy bien, de simular muy, muy bien los comportamientos sociales y afectivos. Y eso se puede usar en todo tipo de aplicaciones en particular. Eso se usó mucho a principios de los años 2000 para hacer coaching social, es decir, ayudar a las personas que tenían dificultades en las interacciones sociales. Entrenar con una máquina es más fácil que con personas, como usar un saco de boxeo. Boxear así es más sencillo que hacerlo con alguien que se mueve por el ring. Es lo mismo, uno se entrena frente a una máquina. Así, uno empieza a entender un poco mejor cómo actuar. Las personas con autismo han sido un grupo particularmente interesado en este tipo de enfoque. Esto les permite desarrollar habilidades sociales y sentirse un poco más cómodas. En 2010 hicimos trabajos con colegas sobre entrevistas laborales. Tenemos niños que tienen mucho potencial, que son súper interesantes, que tienen muchas ideas, y cuando pasan una entrevista de trabajo se miran los calcetines, se retuercen los dedos, y es un desastre. Y les mostrábamos que entrenando con la máquina lograban abrirse, con 2 o 3 entrenamientos era suficiente y después, frente a una persona real, ya no tenían problema, lo lograban. Esas fueron aplicaciones concretas de inteligencia artificial afectiva entre 2002 y 2010. Hoy en día
surgen aplicaciones que consideran emociones, especialmente en chatbots. Cada vez más se integran dimensiones emocionales. Retomo el ejemplo de la abuela. Pero cuando tenemos un chatbot en línea, queremos que sea un poco empático. No queremos tener solo un chatbot que responda tontamente siguiendo un guión. Sobre otro tema, también se habla mucho de sesgos en la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos explicar qué es un sesgo algorítmico y cómo a veces aparecen las inteligencias artificiales que usamos? Entonces, vamos a hablar de sesgos. Cuando la inteligencia artificial hace una diferenciación en el tratamiento de sus entradas, y esa diferenciación puede tener varias fuentes. Di un ejemplo muy concreto. Desarrollo un sistema de inteligencia artificial para seleccionar currículums para un trabajo. Le doy un trabajo como programador informático y mi inteligencia artificial descarta sistemáticamente a la gran mayoría de las candidatas mujeres y prefiere a los candidatos masculinos. Y ahí uno dice, eso es un sesgo, no es algo que yo quería. No quería que descartara a las chicas solo por serlo, sino por no tener el currículum adecuado. Va a rechazar buenas candidatas solo por ser mujeres. Por lo tanto, aquí hay un sesgo, claramente, lo que significa que no procesa los datos con la objetividad que yo esperaba debido a este sesgo. Este sesgo puede tener diferentes orígenes. El sesgo algorítmico puede originarse en cómo se programó el sistema, dejando de lado que la mayoría de las inteligencias artificiales actuales usan aprendizaje automático. Consideremos los sistemas basados en reglas. Al escribir reglas no se introducen sesgos que reflejan la manera en que percibimos el mundo. Un ejemplo que me gusta dar es el dilema del tranvía, que es un experimento mental. Esto solo se aplica cuando debes elegir entre salvar a una persona, sacrificando posiblemente a 4, o no salvar a nadie. Y si intentamos resolver este problema, vamos a escribir una regla en el programa. Entonces decidiremos entre atropellar a una persona o salvarla y quizás sacrificar a otras 4. Y esa decisión, al hacer eso ya hemos introducido sesgos en nuestra programación. Actualmente, a diferencia de hace 30 años, el 80% de los programadores son hombres, lo que genera sesgos de género, porque necesariamente hay una manera de programar que toma en cuenta la forma en que piensan los hombres y que a veces olvida cómo habrían pensado las mujeres en la misma situación. Ese es un sesgo conocido, ¿no? La mayoría de los programadores son blancos, lo que genera un sesgo racial. También hay sesgos en la programación y en los datos. Entonces, si retomo mi ejemplo del sistema que selecciona currículums para un programador, este sistema, por ejemplo, lo voy a haber entrenado con un conjunto de datos. Entonces pasé mi sistema. Le pasé muchos currículums a mi sistema para enseñarle a detectar los buenos currículums y los malos currículums. Y resulta que en mi conjunto de datos tomé a los empleados de la empresa, y entonces había más hombres que mujeres. Y entonces, estadísticamente, había más probabilidades de que se contratara a un informático hombre. Entonces, la máquina aprendió que el indicador de hombre quizá era buen indicador de programador. Entonces, porque se entrenó mal con los datos, introdujo un sesgo que de hecho ya estaba presente en los datos que le proporcioné, pero yo no me di cuenta. Entonces, hay muchos ejemplos que circulan en Internet. Hay un montón de idiomas donde existe el neutro, pero en francés hay pocos neutros. Más bien, el masculino cumple el papel de neutro, pero hay idiomas donde sí existe el neutro. Y cuando le das una frase como él o ella ve la tele, va a decir él ve la tele. Y cuando se dice él o ella cuida a los niños, va a decir ella cuida. Esto pasa porque en los datos de entrenamiento a menudo las mujeres cuidaban niños y los hombres veían la tele. Al final terminamos reproduciendo nuestros propios sesgos. Están en los datos o la programación, luego en informática, y se busca eliminar los sesgos y hay varias formas de hacerlo, ya sea cambiando la manera en que se programó, trabajando sobre los datos o trabajando en la salida, diciendo que hay que corregir la salida para eliminar el sesgo. Entonces después son diferentes técnicas de programación que se pueden implementar. Eso me parece muy importante de entender porque yo también hice la prueba con ChatGPT. A veces hice preguntas idénticas, pero las hice en diferentes idiomas. Es decir, hice una pregunta, pero la formulé en inglés, en francés, etcétera. Preguntas sobre diversos temas, algunas muy científicas y otras más económicas. Y obtenía respuestas distintas según el idioma original en que preguntaba. Entonces me di cuenta de que en efecto sí existe un sesgo, quizá también relacionado con los datos de entrenamiento, porque creo que los corpus de texto con los que se entrenó de hecho también estaban cargados de ese sesgo.
Y entonces mi punto es que es aún más importante entender los límites de la inteligencia artificial, porque si consideramos la como verdadera, como una fuente de verdad absoluta, en realidad solo nos impregnamos aún más de los sesgos que... Entonces, ¿es completamente cierto? En el ejemplo que mencionaste, si hago la misma pregunta en diferentes idiomas, podemos suponer que es muy probable que el sesgo provenga de los datos. Pero en ChatGPT hay un sesgo del que no somos conscientes, que es lo que llamamos el contexto. La instrucción previa que no se proporciona y que OpenAI mantiene en secreto consta de cientos de páginas. Se trata de decenas de miles de palabras que se proporcionan antes de la solicitud que hacemos para obtener la respuesta y el comportamiento adecuado de ChatGPT. Pero ahí está DeepSeek, presente en todos los agentes conversacionales y recientemente noticia. Cuando se le pregunta sobre los sucesos de la plaza de Tiananmen en 1989, responde, hablemos de otra cosa. Entonces, está bien que en este contexto la gente haya puesto que no se habla de temas polémicos. Así que hay un sesgo cultural, y aquí no es un sesgo de datos, es un sesgo que fue programado manualmente. Intencionalmente en el caso que acabo de mencionar, pero también hay otros sesgos. Así que con ChatGPT se dice a menudo que es un poco obsequioso, siempre dice que uno tiene razón, incluso cuando decimos cualquier cosa. En este contexto se le indicó comportarse así, por eso sesgamos el comportamiento de la inteligencia artificial, para que coincida con lo que un estadounidense que diseñó el sistema cree que la gente esperará. De acuerdo, entonces hay cuestiones que son bastante importantes, que son más bien de orden político. Al tipo de inteligencia artificial conversacional que usamos para obtener respuestas a todas las preguntas que nos hacemos exactamente. Ese es un gran problema. Es el título de un libro que escribí con Laurent Vivard. La inteligencia artificial, contrariamente a lo que se piensa, no es realmente una cuestión tecnológica, es más bien una cuestión de filosofía política. Es decir, va a ser necesario. Tenemos esta tecnología que avanza y hace maravillas, pero sigue siendo solo una herramienta. ¿Qué queremos hacer con ella? Entonces, en algún momento, políticamente tenemos que apropiarnos de ella. Y se nota claramente que, según los continentes o según las culturas, no nos apropiamos de ella de la misma manera. En Europa se ponen reglas por precaución. En Estados Unidos dejan que pase y luego actúan. Y en China confían en que el Estado decida. Dependiendo de la cultura, abordamos el uso de la inteligencia artificial de maneras muy diferentes. Y eso es un asunto eminentemente político. No tiene nada que ver con la tecnología. Bien, volviendo un poco al aspecto técnico de las redes neuronales, ¿cómo funcionan? Bueno, no estoy seguro de si podemos profundizar mucho en ese tema. Podemos explicar una red neuronal, en realidad es bastante fácil de entender. Una red neuronal, tienes que imaginarla como una gran mesa de mezclas con muchos botones. Miles de millones de botones, estamos hablando de muchísimos y tienen que imaginárselo. En la entrada tenemos la señal, que en informática son números, así que tenemos una señal de entrada. Y en la salida queremos la respuesta correcta. Por ejemplo, mi señal puede ser los píxeles de mi imagen y en la salida quiero saber si es un gato, un perro, un elefante u otra cosa. Y la teoría de las redes neuronales dice que si consigo encontrar la posición correcta para todos los interruptores, y hay muchos interruptores que ajustar, si encuentro la posición correcta para todos los botones, estadísticamente tendré la respuesta correcta en el 99.9% de los casos. El aprendizaje automático es un método iterativo que ajusta todo. Se muestra una imagen, revisas el resultado, se ajustan los botones y eso se repite, se hace miles, miles, miles de millones de veces. Y al final, en general, los botones están más o menos en la posición correcta y por lo tanto, en general, sale más o menos el resultado correcto. Eso es una red neuronal. Entonces, el entrenamiento de la red neuronal es ajustar cada configuración de cada botón. Exactamente. Los botones son lo que llamamos los pesos. Si nos ponemos un poco técnicos, una neurona artificial es una suma ponderada. Se toman las entradas, se multiplica cada valor de entrada por un peso, se suman los resultados y posiblemente se aplica una función a esa suma. Ve si el resultado es mayor o menor que cierto valor, llamado sesgo, aunque aquí también usamos el término sesgo, no es el mismo. Y entonces, como los botones no son los diferentes pesos más el valor de salida, el sesgo, si tienes 1000 entradas, tienes 1000 botones más el sesgo, es decir, 1001 botones para cada neurona, pones muchas neuronas en capas que hacen cálculos y pasan resultados a la siguiente capa. Repites esto hasta tener miles de millones de botones. Y resulta que podemos demostrar matemáticamente que es posible, en teoría, aproximar cualquier función no lineal con una red neuronal de este tipo, por lo que, básicamente, teóricamente podemos obtener cualquier resultado. Bueno, correcto. Lo importante es encontrar las posiciones correctas.
Y como hay miles de millones de botones y miles de millones de valores para esos botones, no se puede probar todo porque lleva mucho tiempo. Por eso usamos algoritmos de aprendizaje automático para ajustarlo. Por eso, el algoritmo de retropropagación inventado en 1986 recibió un premio Nobel de Física este año porque es un algoritmo que permitió optimizar un poco la manera en que ajustábamos los botones. Antes eran complicados de ajustar, así que por eso no funcionaba muy bien. Hicimos grandes avances en los 80 y luego también en los 2000. Bueno, 90, 2000, 2010, cambiando la forma en que estaban organizados los diales. Entonces, ¿el premio Nobel fue este año? El premio Nobel de Física de este año. Ok, es bastante reciente. Sí, son trabajos que datan, bueno, como suele pasar, los premios Nobel son por trabajos que datan de hace 30 años, en este caso 30 años antes. ¿Hay ramas en la investigación en inteligencia artificial que le parezcan prometedoras en los próximos años? Dans les années à venir. Es difícil predecir el futuro. Como investigador, no soy bueno con la bola de cristal, pero es cierto. Cada vez que he predicho algo, no ha resultado ser cierto. Por ejemplo, dije que los DVD no funcionarían. Al final funcionaron muy bien, así que bueno, no hay que confiar demasiado en mis predicciones. ¿Haremos lo contrario de su predicción? Eso es lo contrario. No, pero hablando en serio, hoy hay temas que son muy candentes en inteligencia artificial, que son difíciles. Sabemos que en los próximos 10 o 15 años debemos avanzar en eso. Actualmente hay inteligencia artificial explicable y personalizable. La basada en aprendizaje automático funciona bien, pero es difícil de explicar y personalizar. Porque en general se ha entrenado con grandes cantidades de datos. Entonces, vemos claramente que cada GPT habla como cualquier persona. Y si quiero que hable como yo, es más complicado. Y luego, cuando obtienes un resultado de una inteligencia artificial, si le preguntas ¿por qué respondiste eso? En el caso de ChatGPT, simplemente inventará algo porque no sabe hacer otra cosa. Pero incluso otros sistemas, por ejemplo el de reconocimiento de imágenes, si preguntas por qué me dijiste que eso era un gato, veremos que detectó una ventana y que estadísticamente donde hay ventanas suele haber gatos. Piensen en mi ejemplo del informático. Si son hombres, selecciono a los informáticos utilizando el criterio de género masculino. De forma similar, utilizo el criterio de la ventana para elegir las imágenes de gatos. Eso es la explicabilidad, pero no siempre sucede así. Entonces hay que lograr entender cómo explicar lo que hace la inteligencia artificial y cómo adaptarla a cada individuo. Actualmente los investigadores trabajan en esos proyectos. Hablamos de inteligencia artificial híbrida al combinar aprendizaje y sistemas basados en reglas, ya que éstas se explican fácilmente. ¿Podríamos usar las explicaciones de las reglas con la explicabilidad de las reglas? ¿Con el poder de cálculo de las redes neuronales? Si logramos hacer ambas cosas, tendremos resultados muy buenos. Actualmente es exploratorio y está en laboratorios, aún no es público, pero en 10 o 15 años podría surgir una empresa como OpenAI que lance algo importante. Generalmente no son compañías conocidas, no sé si lo han notado. En la historia de la informática, rara vez son los que están en la cima los que logran el gran éxito. A menudo son personas inesperadas que dicen, tuve una idea genial que funciona. ¿Existen excepciones a lo que dije? ¿Es posible que en 15 años una empresa nueva diga, logré crear un sistema para hacer la inteligencia artificial explicable? Ese es un reto actual de investigación. El segundo reto, cada vez más presente con la expansión de la inteligencia artificial en la sociedad, es la interacción entre humanos y la inteligencia artificial. Esto significa que debemos alejarnos, como los investigadores saben desde hace mucho tiempo, de esta separación entre la tecnología, por un lado, diseñada por ingenieros para resolver un problema sin intervención humana, y los seres humanos por el otro, que intentan utilizar la tecnología de una manera que funcione. Lo vemos con el vehículo autónomo, que fue un poco un fracaso. Dijimos que íbamos a hacer autos que conducirían en lugar de los humanos. ¿Qué vemos hoy en día? No es así. Hay asistentes de conducción cada vez más avanzados que permiten soltar el volante en la autopista, pero siguen siendo solo asistentes. Están en interacción con el ser humano todo el tiempo. El futuro de la inteligencia artificial consiste en crear sistemas que se adapten a las acciones humanas. Y eso es muy complicado porque el humano es impredecible, va muy rápido. La máquina, en cambio, necesita tiempo de cálculo. Hoy en día, estos temas son importantes en investigación. La inteligencia artificial no es la única. Y también hay otro punto sobre el que me gustaría conocer su opinión. Se trata de Francia y Europa en lo que respecta a la inteligencia artificial. A veces tenemos la sensación de que estamos un poco rezagados en comparación con otros países. ¿Está justificado eso? ¿Es realmente el caso? ¿O en realidad es quizás solo una cuestión de apariencia? Bueno, es un tema complicado.
No creo que estemos rezagados en cuanto al conocimiento que tenemos o a la comprensión de lo que es la inteligencia artificial. Los equipos franceses y europeos de inteligencia artificial gozan de un gran reconocimiento internacional. Se lamenta que la investigación en Francia, pública y privada, tenga menos recursos que en otros países. Es un problema general en el país. Pero en general, no se puede decir que, en cuanto al conocimiento de lo que es la inteligencia artificial, el desarrollo de nuevos algoritmos y nuevas herramientas, estamos por detrás de otros países europeos y Europa por detrás de Estados Unidos o China. Lo que marca la diferencia es la inversión privada. Es decir, que Estados Unidos tiene esa capacidad de liberar muy rápido enormes sumas de dinero. Emprendemos proyectos ambiciosos, algunos fracasan, solo recordamos los que funcionan, no tanto los que fallan. Y los éxitos de la tecnología se han dado efectivamente en empresas estadounidenses: Google, Amazon, Facebook, los famosos gigantes tecnológicos, Microsoft, y, y Europa, en ese aspecto, tiene una actitud, de nuevo, no es cuestión de tecnología, es realmente política. Una actitud que hoy en día quizás nos parece un poco ingenua, un poco inocente. No importaba si eran estadounidenses, son nuestros amigos y estamos en el mismo grupo. Los chinos actuaron diferente, cerraron la llave estadounidense, se desarrollaron internamente y luego la reabrieron tras avanzar. Entonces ellos hicieron su propio Amazon, su propio Facebook, su propio Google. Hicieron eso en su país y luego dijeron, ya está, ahora podemos salir a la escena internacional. En Europa decidimos no invertir dinero en la industrialización de estos productos de inteligencia artificial. Entonces, si fue una decisión consciente o no, no lo sé, pero de hecho no se hizo. Las empresas, tal vez algunas empresas intentaron hacerlo. Spotify, que hoy es el gigante de la música, fue desarrollado en Europa. A veces hay empresas que tienen éxitos europeos, BlaBlaCar es un éxito francés, así que hay éxitos locales que funcionan. En la historia de la industrialización de la inteligencia artificial, principalmente las empresas estadounidenses han invertido en ello. En los años 80, cuando pocos creían en la inteligencia artificial, no parecía tener consecuencias. Actualmente, con tanto dinero en juego, uno lamenta que no sea nuestro, sino de los estadounidenses. Pero fueron ellos quienes invirtieron al principio, así que es justo, si pensamos un poco en economía, es el justo retorno de las cosas. Ellos invirtieron y tienen su retorno de inversión. No debemos quedarnos de brazos cruzados. Creo que en Francia y en Europa, no solo en Francia, en Europa realmente tenemos la posibilidad de hacer otras formas de inteligencia artificial que hoy en día no son para nada accesibles. En las herramientas y la cultura estadounidense, el enfoque se basa en gigantes, no solo en el rendimiento energético. No les importa el respeto a los derechos individuales, no es su forma de trabajar. En Europa tenemos eso en nuestro ADN, ponemos reglamentos en todos lados y nos encanta. Pues transformemos eso en una fortaleza. Podemos desarrollar en Europa inteligencias artificiales explicables y personalizables, inteligencias artificiales que interactúan con los humanos. Eso, nosotros tenemos ese conocimiento. No debemos perder la oportunidad de industrializar. No solo es trabajar en laboratorios, también necesitamos empresas que desarrollen esto. Creo que sí hay cosas por hacer, pero eso ya es asunto de economistas, no de investigadores. Estamos por terminar la entrevista. Hay una pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados. Son recomendaciones de libros y usted nos trajo dos, así que le dejo que nos los presente. El primero, llamado La inteligencia artificial, no es solo tecnología. Ya lo mencionamos. ¿De qué trata y qué temas toca? Entonces, es un libro que escribí hace 2 años con mi colega Laurent Vivard, que es filósofo y profesor de filosofía y gestión en la ESSEC, la Escuela de Negocios cerca de París, en Cergy. Y decidimos escribir este libro juntos porque teníamos una convergencia de puntos de vista, él como filósofo y yo como informático. El hecho es que la inteligencia artificial plantea cuestiones que van mucho más allá de la tecnología. Por lo tanto, la sociedad necesita abordar estas cuestiones. Como investigador, creo que es importante que no seamos nosotros quienes respondamos este tipo de preguntas. Nosotros, los tecnólogos, tratamos de aportar soluciones a los problemas, pero después deben ser los individuos, la sociedad civil, los políticos. En nuestras democracias podemos decidir colectivamente con buena información. Ellos abordan estos temas y afirman, esto es lo que queremos hacer con lo que la ciencia nos ha dado. Y este libro contenía una especie de advertencia. Tengan cuidado, no dejemos la inteligencia artificial únicamente en manos de los científicos. Tomen este tema y pregúntense, ¿qué queremos hacer con la inteligencia artificial? El libro explica por qué la inteligencia artificial no es solo un tema tecnológico.
Ok, lo pondremos en la descripción. Hay otro, Comprender la inteligencia artificial, con una portada más lúdica. ¿De qué trata ese? Ese libro explica qué es y cómo funciona. Hoy no profundizamos mucho en los aspectos técnicos, pero lo comentamos brevemente. Este libro explica el funcionamiento de la inteligencia artificial desde la mesa de mezclas hasta las redes neuronales. Y entonces hay ilustraciones hechas por una de mis exalumnas, que es dibujante de informática, y la mesa de mezclas realmente está ahí. Explicamos qué es una red neuronal y la inteligencia artificial con ilustraciones. Esos son dos libros que escribí, pero hay muchos más interesantes. En inteligencia artificial tenemos la suerte de estar en un campo que hoy florece y existen cómics realmente útiles para popularizar qué es la inteligencia artificial. Este es para estudiantes de secundaria y mayores, aquel es para adultos, así que los niños más pequeños necesitan algo más accesible. Recomiendo más los libros ilustrados sobre inteligencia artificial, son muy buenos, pero como no me preparé no tengo los títulos. Ajá, si los encuentra, los podemos agregar. Podremos agregarlos en el canal de abajo. Sí, en cualquier caso, llegamos al final de nuestra entrevista. Muchas gracias, Nicolás, por esta conversación tan interesante. Gracias.